depende de dónde pongamos el precio del panel, si vosotros habléis con ingeniería, no es el mismo precio con el que vais a hablar con él que con el precio que vais a hablar con el instalador. Porque imaginaos que un panel, sea cual sea, pensemos ahora en este ciclo, pero solo de panel. Este panel vale 1000 euros de PVP. Uno de 2 metros cuadrados, uno de cierta calidad que se quiera posicionar como calidad. Vale, el instalador, igual a este hombre, se lo vende por 900. Pero es que el instalador lo va a comprar al distribuidor, imaginaos, con un 50% de descuento respecto a PVP. Es decir, aquí lo está pagando a 500 euros. Y este distribuidor se lo compra al fabricante más o menos, quedaos con estos números, entre un 20 y un 25% con respecto al PVP. Es decir, que más o menos se lo estará comprando a unos 400 euros al fabricante. Y el fabricante tendrá su beneficio industrial, obviamente. Entonces, aquí, pues el material, más tal. Es decir, que depende de con quién habléis, si habléis con un fabricante, si habléis con un distribuidor, si habléis con un instalador, vais a hablar de precios totalmente diferentes. Daros cuenta, hay veces que tú hablas con un instalador y te dice, no, si a mí me cuestan los paneles a 250 euros. Ya, pero eso no se lo digas a tu cliente porque tú no estás cobrando 250 euros también. ¿Veis? Que depende con quién habléis, tenéis que tener mucho cuidado. Él también no me lo ha explicado. Y alguna metedura de pata he tenido. Entonces, ¿veis la cadena, no? Precio de venta público. Es decir, este precio es el que todo el mundo ve. Ya con impuestos, ya con... Este es el que en un catálogo, ahora vas a internet, buscas un precio de los paneles, la marca que tú quieras, y encontrarás este precio. Nunca vas a encontrar a cuánto este distribuidor le va a dejar a este instalador. Porque este distribuidor va a jugar con el instalador que más le guste, y 1, y 2, y n, y a este le va a decir, mira, si a ti te deja un 50, yo porque X, porque me compras más, por lo que sea, a ti te lo dejo al 55%. Entonces, este instalador ya va a ir a este cliente diciendo, o pactan entre ellos, y entre ellos saben quién se lleva la obra, o sea, está todo escrito. Y además, esto era lo que había hasta 2008, más o menos. Ahora mismo está pasando que el fabricante está yendo al cliente final, imaginaos. Esto, claro, esto lo rompe porque el instalador realmente vive de este margen de aquí. Entonces, el instalador, si se encuentra en el fabricante, va al hotel y le dice unos precios, le está atando de pies y manos a este y a este. Entonces, todo esto que hay detrás es un mundo. Por eso os quiero decir que tengáis mucho cuidado con los euros que tengáis de referencia. ¿Vale? Podéis coger PVP si queréis para hacer el presupuesto, pero que sepáis que después va a haber unos márgenes aquí, que esto ya hay que estar mucho en la industria para conocerlos. Por ejemplo, no es lo mismo los márgenes que había hace 5 años que los que hay ahora, ni en el sector térmico ni en el sector eléctrico. También son muy diferentes. No es lo mismo el sector del cable también que el de la iluminación. Cambia muchísimo. Pero os puedo asegurar que esto es lo que más a mí me costó entender. ¿Se ve? Más o menos. Sí, los porcentajes. Si queréis ir a reducir al absurdo, en cada uno de estos nunca pongáis menos del 25%. Y con eso ya por lo menos algo tendréis. Para atrás, para imaginarte lo que puede... Sí, siempre desde PVP. O sea, yo quiero que suba el precio por lo de que te lo instalen. O sea, ese es el precio con la instalación. 900 euros, por ejemplo, se pierde con la instalación. Depende. ¿Te lo instalen? ¿O solo el precio del...? Este instalador te lo va a enfocar de una forma y este otra. Date cuenta que el instalador muchas veces te va a decir, no te va a decir realmente este precio. Esto yo es un mensaje un poco simplificado que os he dado. Este instalador te va a decir que este panel totalmente instalado, puesto en marcha, con la legalización, con tal. Entonces, nunca instalas solo un panel o nunca instalas solo una caldera, sino que instalas esa caldera con todas sus conexiones, con la prueba de santidad, con más cosas, ¿no? No solo pones el panel. Entonces, al final, el instalador muchas veces lo que hace es decirte, mira, yo no te cobro nada de mano de obra y te vendo se juega bastante con eso, ¿no?
Pero claro, por eso los márgenes son grandes, al final el instalador tiene que ganar. Y luego, o sea, esto es la parte económica, digamos, de venta, pero también ahí está la financiera. Es decir, que si tú a este instalador no le pagan, o le tardan en pagar, igual este instalador paga 30 días y este le paga 90 días. Esos costes también importan. O sí, cuando se pague y si se paga, eso ya es la otra. Claro, obviamente a este instalador, si no le pagan, pues este tiene que pagar a este. Y así ha habido las pilladas que ha habido. ¿Se ve? O sea, cae el mercado del residencial y arrastra todo el resto. Se ha llevado a los distribuidores más grandes que hay en España. Porque estaban asumiendo riesgos mucho más de los que... A mí me acaba de pasar hace 2 días, el lunes, ¿no? Sí. Que no vamos a vender una instalación porque el promotor, o sea, otra figura, no le da riesgo al cliente. Es una instalación de 307 paneles en Canarias. O sea, imaginaos en Canarias, un sitio que demanda tiene, esto es para una lavandería, o sea, que el mercado tiene. En Canarias hoteles tiene y demanda tiene, para toallas. ¿Y no le da el riesgo? ¿A qué te refieres? ¿Que no pasó el análisis de no le riesgo? da el riesgo, claro, esa es otra. Tú vas al Financiero, ¿te distribuidor, refieres? vas a comprarle y dices, no me puedes comprar, no te lo riesgo. Dices, ¿cómo? Entonces, el instalador, a el distribuidor, imagínate, el riesgo es la cantidad máxima que tú puedes deberle al distribuidor. Entonces, este instalador le puede deber 10.000 euros a este distribuidor y si lo compras 10.500 no puedes comprarlo, no te da riesgo. Entonces, lo que puedes hacer es ir al banco, sacar 1.000 euros, se los pagas, entonces no te da riesgo. Bueno, esto ya no es tanto solar. Pero a mí me interesaba sobre todo el tema de o sea, porque en esto hay un mundo, y yo obviamente estoy empezando a controlarlo, pero no lo controlo 100%, que está más cosas también. Entonces, lo que yo os quiero decir es que tener cuidado con los precios que se dan, porque una cosa es el PVP y otra es el precio que vaya a manejar cada una de las partes de esta cadena. Y esta cadena es la que yo no tenía tan clara cuando empecé. Bienvenidos a la realidad. Vale, comparado con el resto de paneles que vamos a ver ahora, estos son bastante robustos, ¿sí? De hecho, me pasó hace no mucho en León, fuimos a mover unos paneles y, o sea, entre 2 personas ni de broma los movíamos. Y era porque eran unos paneles que en la parte de atrás tenían como una piedra cerámica que le aportaba inercia térmica al panel. Entonces, imaginaos, un panel de estos pesará eso, 40 kilos, 42, y eso pesaba 150 kilos. Moverlo entre 2, pues es tan fuerte. Y fácil reparación en el sentido que puedes sustituir uno por otro, te lo llevas, se lo devuelves al fabricante si está dentro de garantía y te lo van a devolver. O sea, porque es como muy mecánico montar esto. Ya os enseñaré esta visita que vamos a hacer, no, haremos otra más adelante, en esa os enseñaré cómo se monta esto. Vale. Dentro de las tipologías de curvas que vimos ayer, tenemos el panel que no tiene cristal, recordad, la curva de rendimiento, caía muy rápido. Luego la que está cristalado, que es el que acabamos de ver. Luego tendríamos el de tubo de vacío. Vale. Y esto es lo que os decía ayer. Este es el del tubo de vacío si solo consideramos el área que ocupa el tubo. Si además consideramos el área que ocupa el tubo y el aire que hay entre 2 tubos, entonces obviamente la zona que hay entre 2 tubos no aporta nada, entonces tenemos más área para menos rendimiento, menos producción, por lo tanto es menos rendimiento. ¿Se entiende? Por eso es... Ayer os decía 65, era más que optimista para esta tabla. Como hay muchos fabricantes hay que tener cuidado porque todos son rangos. Y también, importante, en este caso, quien hizo esta tabla puso temperatura media menos temperatura ambiente y le faltó partido por irradiación para sacar el rendimiento. Vale.
También vimos ayer el tubo de vacío. Aquí tenéis un esquema más facilito. Recordad que era como el tubo y aletas, doble cilindro, o sea, doble cristal, ¿no? Para poder hacer vacío aquí en medio. Y aquí simplemente deciros que hay como dos tipos de tubos de vacío. En el que el agua que entra por aquí pasa por los tubos, ¿sí? Y el que por este tubo de aquí son dos tubos también concéntricos. Hay una especie de glicol, como una especie de aceite, de forma que cuando se calienta tiende a subir y en la parte de arriba tiene como un mini depositillo, por así decirlo. Entonces, como el fluido caliente sube, calienta ese depositillo y ese depositillo está en el paso del flujo que pasa a través del panel, que es el agua del circuito. Lo bueno de esos sistemas es que si se te rompe uno, puedes directamente cambiar y volver a poner sin necesidad de vaciar el circuito. ¿Vale? Entonces, para mantenimiento es mejor. ¿Vale? Lo bueno de estos, recordar, es que el A sub 1, o sea, el coeficiente de pérdidas, la parte lineal, es menor y por lo tanto, con respecto a un conector normal, este tiene menos pendiente. Entonces, es bueno, en este caso, para tener más rendimiento, necesitamos un A sub 1 más pequeño, porque el A sub 1 indica las pérdidas y cuanto más pequeño sea el A sub 1, menos pérdidas hay. ¿Sí? Entonces, recordar aquí lo que decíamos, que si tenemos una instalación que demanda de sobra como para lo que vamos a producir, pongamos un panel bueno. Pero sin embargo, si tenemos un momento del año, como en el sector residencial, que en verano casi no se consume, pues tengamos un panel que empieza con alto rendimiento óptico y baja rápidamente, porque así lo vamos a proteger de una forma natural. ¿Sí? Vale. Después, otra tipología que no vimos ayer es el de termosifón. El de termosifón, la ventaja que tiene es que no tiene el grupo de bombeo, es decir, el circuito primario está en lo que veis, tiene una tubería que entra al panel, se calienta y entra en el depósito. Es decir, esto lo voy a dibujar para que se entienda, vais a ver que es trivial, pero me he encontrado diseños en los que no se cumplía. Entonces, veis como en la figura que vosotros tenéis el panel y tenéis el depósito aquí. Entonces, la tubería baja por aquí, la parte de frío, y la caliente se mete en el depósito. ¿Vale? Entonces, lo primero que alguien pensaría es decir, joder, ¿para qué se coloca el depósito ahí arriba? Si va más abajo, pues te ahorrarías en estructura, es menos voluminoso, calza menos. Como esto no tiene bomba y se calienta por convección natural, el agua circula hacia arriba por el hecho de que se está calentando, entonces baja su densidad y por lo tanto el agua fría baja y el agua caliente sube y entonces se hace el circuito de convección natural. Entonces, como el calor tiende a subir, este depósito no podría estar aquí abajo, porque si no se quedaría aquí arriba el calor y no llegaría. Se ve, ¿no? Pero es que me he encontrado un caso, que ya os explicaré, en el cual el equivalente a este depósito se ponía un poco más abajo del panel. Entonces el sistema no funciona por convección natural. Es decir, por convección natural el calor va a subir arriba y como este depósito, imaginaos que de momento está frío porque es por la mañana y todavía no lo hemos calentado, en el momento que el agua se calienta tiende a sustituir a la fría y la fría tiende a bajar. Entonces se consigue el funcionamiento. Claro, daros cuenta, este tipo de paneles solo se va a poner en climas templados, porque los paneles pues pueden ser los mismos paneles que un colector plano, pero el depósito lo tenemos en el exterior. Entonces, además estos depósitos no suelen estar muy aislados. Entonces, claro, si tenemos este calor almacenado en el exterior, obviamente las pérdidas de calor van a ser bastante más grandes. Entonces, este tipo de paneles os lo encontraréis siempre solo con un panel o con dos paneles y en climas templados. ¿Por qué? Porque es un panel que es mucho más barato, bueno, no mucho más barato, pero más barato que un panel térmico,
Este lo puede instalar un particular, es decir, un particular va al brico de pod. Hay en el brico de pod o en este tipo de distribuidores que va al cliente, al público final. Te lo puedes comprar y te lo instalas. No necesita que el instalador sea cualificado. Sin embargo, en instalaciones grandes sí que se necesita que el instalador sea cualificado. Entonces, este tipo de instalaciones es para pequeños unifamiliares que como mucho va a haber 2 paneles. Te das cuenta que nunca veréis con 3 o con 4 o 5. Es abaratamiento. ¿Y por qué abarata? Porque quita la bomba, pensad que si quitáis la bomba, quitáis regulación. Si quitáis, o sea, son equipos que vais ahorrando y abaratando, ¿no? En instalaciones muy grandes no se usa por las pérdidas del contenedor, o el efecto termosifor no es suficientemente grande si aumentáramos el volumen del contenedor y aumentáramos el panel. Si se cumpliese la relación entre producción, es decir, irradiación y demanda, la misma aquí que por 100, esto funcionaría igualmente, porque depende de la relación entre lo que consumes y lo que produces. Porque si la demanda es muy pequeña, esto se calentaría mucho, entonces te costaría más. Bueno. Y si la demanda es muy grande, prácticamente no le daría tiempo a esto a funcionar. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre producción y demanda. Pero en instalaciones grandes, bueno, eso es importante, claro, que se me había olvidado, para que esto funcione, el salto térmico que tiene que haber aquí, como mínimo, es de 20 grados. ¿Vale? Y tengo una curva monitorizada de una instalación real, que ahora os diré, que se ve claramente cómo empieza a funcionar, no a 20, casi a 30 grados, pero porque es un diseño específico, y a 20 grados es cuando se mantiene el caudal de una forma más o menos constante. Entonces, claro, date cuenta que si aquí estamos trabajando a 20 y aquí a 40, la temperatura media es 30. Pero ayer decíamos que con un salto térmico de 7, una instalación forzada ya es capaz de robarle calor al panel. Entonces, con la misma instalación, marcando de referencia el 20, la temperatura de salida sería 27, por lo tanto la nueva temperatura media sería de 23,5 y su rendimiento sería mayor. Entonces, va a tener más rendimiento una circulación forzada. Eso sí, ¿esa mejora de rendimiento compensa la bomba? La conclusión es que en instalaciones pequeñas te la puedes ahorrar, sobre todo porque ya no es cuánto ahorro, sino soy capaz o estoy dispuesto a pagar esa inversión. Entonces, imaginaos que esto os cuesta 1.200 euros y un kit completo con bomba y gas, pues 1.400. Esos 200 euros de diferencia ¿me compensan con lo que me ahorre? Pues en instalaciones pequeñas puede ser que sí, puede ser que no. En instalaciones grandes, por supuesto. ¿Vale? Entonces, a partir de esos dos ya todos van con bomba. ¿Vale? Discúlpame, el recipiente de arriba sería para almacenar el agua caliente, pero sí. ¿cómo lo utilizas a esa? ¿O es ya el agua de red? Tiene una entrada de red y por uno de los laterales sale el agua al agua caliente sanitaria. Ah, o sea que estás calentando directamente la misma agua sanitaria. Tiene como hay agua, o sea, hay un sistema en el que el propio agua entra y hay otro que va con intercambiador. Tiene un intercambiador de serpentín dentro y son diferentes fluidos. ¿Vale? ¿Cuándo se utilizará intercambiador o no? Porque hay veces, entonces claro, si yo digo, no, es que hay un caso en el que el propio agua entra por dentro. Entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué utilizamos un intercambiador? Si va a tener pérdidas, va a tener posibles problemas de mantenimiento. Pues en este tipo de colectores, que se suelen instalar más en el sur, en climas templados, no hay problemas de congelación. El problema es en climas como el de Zaragoza, que puede haber frío, hay instalaciones que también están instalados con esto, lo cual es un error de concepto, porque no es un clima templado, es un clima frío en invierno. Entonces, el problema es que puede haber congelaciones, esto no tiene una bomba que haga circular para evitar congelaciones, entonces hay que meter un glicol, agua más glicol. ¿Sí? Entonces, ese agua más glicol no lo podemos consumir, tienen que ser hidráulicamente dos circuitos diferentes. Entonces, para eso está el intercambiador. ¿Se entiende? Por eso los separamos.
¿Sí? Si hay algo que no os entiende, por favor, preguntarme. Bueno, por contaros el otro caso, hace unos años me tocó hacer un sistema de calefacción pasiva, que se llamaba. El sistema de calefacción pasiva, el objetivo era hacer una instalación solar que no demandase energía eléctrica para que eso funcionase y que de una forma pasiva calentase la vivienda. Es decir, inicialmente yo tenía una vivienda, este es el forzado entre la vivienda de abajo y la tercera planta, que era este caso. Bueno, inicialmente se puso en la segunda, se ponía una especie de radiador y en este radiador se ponía en horizontal aquí un panel, un captador, de forma que se quería que este calor llegase a transmitirse a esta vivienda. El primer error de concepto era que este radiador tenía que estar en este piso, no en el de abajo, o esto ponerlo aquí. Ese es el primer error, y por eso os he explicado algo tan sencillo como que el calor va para arriba. Sí, lo tenemos todo muy claro, pero cuando te sacan de lo normal es posible que te acabes confundiendo, como era este caso. Entonces, en este caso había que subirlo arriba, vale. Ya sabemos que el calor es capaz de subir arriba, perfecto. Inicialmente se planteaba que el panel estuviese aquí porque así hace de sombreamiento en el verano a la vivienda y en el invierno permite el soleamiento. Es decir, si habéis visto algo de irradiación, que creo que está en el módulo, en todas las fachadas sur, es curioso lo que os voy a decir, en todas las fachadas sur os recomiendo siempre sombreamientos horizontales. En las fachadas este y oeste, sombreamientos verticales, lamas verticales. Por ejemplo, ¿habéis visto este edificio cómo está? Este edificio, en todas sus orientaciones, tiene lamas verticales. ¿Vale? Y eso es un error porque en la fachada sur el sol en invierno está más bajo y en verano está más alto. ¿Vale? Y es un error de concepto de cuando se diseñó este edificio. Esta mañana he estado con el arquitecto que hizo este edificio. Por eso digo que es como se junta todo, ¿no? Entonces, y justo me ha llamado en concreto para diseñar un nuevo edificio. Y entonces le planteaba el error que había aquí y me decía, sí, eso lo diseñé yo, pero yo eso no lo sabía entonces. Digo, bueno, no pasa nada. O sea, lo importante es no volver a hacerlo, ¿no? Pero, entonces con eso os quiero decir, y con esta pequeña anecdotilla, os vais a acordar de que al sur siempre horizontal. Porque en invierno está más bajo, dentro del sol, y en invierno está más alto, se sombrea. Importante, ¿no? Entonces, en este caso, queríamos que el aporte solar, si es para calefacción, se utilizase en invierno. Entonces, claro, daros cuenta que si ponemos una superficie horizontal para aprovecharla en invierno el sol tendrá esta trayectoria. Entonces, la superficie útil simplemente es esta. Sin embargo, en verano, que estará aquí arriba, la superficie es mucho más grande. Entonces, es contraproducente de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el siguiente cambio fue decirles, oye, ¿y por qué no ponemos este panel, lo ponemos aquí? Claro, si lo ponemos aquí, está muy bien orientado de cara al invierno, mal orientado de cara al verano, es decir, encaja perfectamente con la curva, con las necesidades, pero teníamos el problema de que, claro, si no hay diferencia de altura, no se consigue que esto se mueva. Entonces, lo que se diseñó es un radiador más alto, de forma que se consigue más diferencia de temperaturas aquí, y cuanta más diferencia de temperaturas, más capacidad de movimiento tenemos. ¿Entiendes? Entonces, ahora es simplemente una cuestión muy absurda, pero para que empecéis a llamar las cosas por su nombre. Los radiadores se llaman radiadores porque emiten por radiación principalmente, es decir, son elementos que transfieren la temperatura. O sea, sabéis que un radiador está entre la temperatura de entrada estará en unos 80 grados y la de salida unos 60. Así es como se dimensiona. Temperatura media 70. Entonces, 70 ya es una temperatura alta, entonces las pérdidas que tiene el radiador, es decir, lo que metemos en la vivienda,
es radiación, sobre todo, también convección, por supuesto. Por eso salen las típicas cosas negras, así como que el aire ha pasado por ahí, ¿no? Pero cuando estamos haciendo radiadores, mal llamados emisores de baja temperatura, ya la transferencia de calor no se hace por radiación, se hace por convección, principalmente. En los dos casos hay radiación y hay convección. Pero en un radiador, como la temperatura es más alta, es primordial la radiación, y en uno de baja temperatura es de convección. Por eso se llaman convectores. ¿Vale? En este caso, como era baja temperatura, para que funcionase mejor, pues nada, era un convector. ¿Vale? Simplemente para que tengáis claro de radiación, convección y todo esto. Es absurdo, pero... vale, en este caso lo que os quería, con todo esto, os quería decir que el calor tiene que ir para arriba, que la diferencia de temperaturas es importante y eso significa trabajar a más temperatura y por lo tanto más pérdidas, pero bueno, quieres que no haya electricidad, pues tiene que funcionar de forma natural. Y también os quería decir la inclinación, es decir, hay que pensar cómo inclinamos los paneles para que estén más orientados a cuando lo necesitamos. Y esto me da, cuando nosotros inclinamos un panel a la inclinación que sea, si nosotros vemos la curva de demanda de agua caliente sanitaria, ayer os decía que era una cosa así. Si nosotros miramos la producción a lo largo del año, o sea, verano, invierno, invierno, a 45 grados, o a 35-45 grados, vamos a ver una curva que es así. Si este panel lo seguimos aumentando su inclinación, por ejemplo, pongámoslo a 90 grados, lo que va a pasar es que va a captar más en invierno y menos en verano. Es decir, la curva se me transforma en algo así, que se parece más a la curva de consumo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y por qué no todo el mundo los pone a más inclinación? Porque claro, esto es cuánto produce a lo largo del año. Pero si dibujásemos otra curva, que es cuánta energía produce en kilovatios hora, recordad, en función del ángulo de inclinación, desde 0 grados hasta 90 grados, veréis que la curva es una cosa así. Para España, en cada sitio. Más o menos para 30-35 grados es el óptimo. Cuando desviamos la inclinación de eso, de ese 30-35, poco, pues se nota poco, pero cuando no es lo mismo cambiar aquí 1 grado que cambiarlo aquí. Es obvio, ¿no? Es decir, que cuando vamos, ¿por qué nadie lo pone a 90 grados? Hostia, porque estaríamos perdiendo un 25% más o menos con respecto a la producción óptima. Entonces, como a la energía renovable se le exige producir lo máximo para que esto se amortice, pues hay que producir lo máximo. Entonces, si integrásemos toda la energía de esta curva, saldría a de 45 grados, saldría que produciríamos más que con la de 90. Entonces, como al final lo que importa son los kilovatios hora, pues por eso lo ponemos a 35 o 40. ¿Sí? Y por eso, como no tenemos una demanda infinita, pues tenemos que limitar la producción a la cantidad de paneles que podemos poner para que en ningún momento sobrepase esta producción. ¿Se entiende todo esto? Este hilo conductor. ¿Sí? Os explico ejemplos de este estilo para intentar sacaros la cabeza un poco de las instalaciones convencionales y veáis cómo esas mismas ideas se aplicarían a un caso diferente. Porque al final, la misma instalación mañana os puede tocar algo diferente, entonces hay que saber, digamos, pensar, ¿no? Vale, normalmente estos paneles suelen estar en cubierta y claro, en cuanto a reparaciones, en cuanto a mantenimiento, ya tenemos un problema, ¿no? Quitar esto no es lo mismo que quitar un panel solo. Esto pesa bastante más y sí o sí el grupo. Vale, después entramos ya en un poco de pensar un poquito más, ¿no? ¿Os suena a alguien los paneles termodinámicos? ¿Nada? ¿Agua?
Los paneles termodinámicos son unos paneles que se hacen llamar paneles solares termodinámicos, ¿vale? Alguien que vea una foto de una instalación real vería que estos paneles parecen que están bastante sombreados, ¿no? De hecho, no se ve bien la foto, pero aquí se sombrea prácticamente todo. Aquí se ve bastante bien la línea de la sombra. Entonces, cuando algo se hace llamar panel solar y se sombrea mucho, es contradictorio, ¿no? O sea, es algo como... algo me está fallando. Y ahora encima, cuando tú ves el folleto, dice que aprovecha el sol, el aire y la lluvia. ¿Vale? Entonces es como, hostia, que me estaba quitando un poco. Entonces, claro, pero yo si ahora, imaginaos que me pongo la gorra de soy el comercial de la empresa de estos paneles, os diría, estos paneles son la hostia. Porque aprovecha el sol, el aire y la lluvia. Ahora bien, ¿por qué creéis que esto alguna trampa hay de fondo, no? O sea, para que os hagáis una idea, yo en una de las empresas que trabajé aquí comparaba diferentes tipologías de paneles, uno eran los solares térmicos y otro eran los termodinámicos. Y entonces, yo de cara a mi jefe, os lo digo por si os sirve de estrategia, a mí me funcionó, yo tenía que desarrollar un proyecto, ¿vale? Entonces, partía de una patente y tenía que desarrollarla. Entonces yo lo que hacía con mi jefe era, cada semana yo le proponía 3 soluciones nuevas o 3 evoluciones, de forma que yo planteaba 3 cosas diferentes y, hostia, el trabajo era a gusto porque tú planteabas cosas nuevas y el jefe decidía. Entonces, él estaba contento porque decidía, yo porque desarrollaba, ¿no? Entonces, como estrategia para evolucionar un proyecto, si sois esos project manager o project engineer o como lo queréis llamar, yo os lo digo que es bastante gratificante a la hora de desarrollar si desarrolláis proyectos, ¿no? Entonces, en una de esas le tuve que comparar los paneles térmicos con los termodinámicos, más otros, ¿vale? Que no vienen al control. Entonces, me encontré en la misma situación que vosotros. Hoja en blanco, había un fabricante que decía que sus paneles eran muy buenos y yo los tenía que comparar. Yo me estudié la ficha técnica y dije, esta ficha técnica no ha pasado seguro certificación alguna. O sea, mentira lo que decís, pero bueno, hoja en blanco. ¿Por qué creéis que yo empecé a cuestionar los paneles híbridos, los termodinámicos? No llega toda la radiación solar. Lo primero es porque se está sombreando, ¿no? O sea, algo hay. Y que alguien te venga vendiendo la lluvia cuando, por ejemplo, en Zaragoza llueve poco, ya es como que está vacilando, ¿no? Entonces, os voy a explicar cómo funciona esto, básicamente, y así podéis interpretar el por qué eso no tiene sentido y por qué no cumple el código técnico, que es más importante todavía. Bueno, miento, cumple el código técnico según qué cosa, qué situación. Para poder explicar esto, tengo que explicar previamente otro elemento que es necesario para que esto funcione. Y es la bomba de calor. ¿A alguien nos suena qué es una bomba de calor? Sí, más o menos, ¿no? Pero explicarlo sabríais. O sea, todo el mundo sabe más o menos una bomba de calor, si entra calor, entra frío, pero ¿cómo funciona? Pues es necesario entender un poco en detalle el interior de la bomba de calor para entender los paneles termodinámicos. Entonces, una bomba de calor, si pusiésemos una caja negra, vendría a ser un equipo que tú le metes electricidad, te coge calor de un sitio, por ejemplo el ambiente, y te lo mete en otro sitio, por ejemplo un depósito. Entonces, una bomba de calor sería esa que nosotros le metemos electricidad, coge calor del aire y lo mete en un depósito y este depósito ya lo consumimos. O una bomba de calor al revés sería como el split que tenéis en vuestra casa para refrigerar en verano, de forma que le metéis electricidad, coge calor de vuestra casa y lo tira al ambiente. Por ejemplo, cuando paséis por el exterior de un bar y os pega un chorretón de calor, es este chorretón de calor que está sacando del bar. Y esta bomba de calor puede ser reversible y funcionar como para calentar la casa. Entonces, como concepto, una bomba de calor, metes electricidad para coger calor de un sitio y meterlo a otro, sea cual sea el sentido. Entonces, ¿cómo funciona en detalle esto? Es necesario... Imaginaos, una bomba de calor es un compresor y una válvula de expansión. Simplemente
y después tiene un intercambiador y un ventilador. Y en este otro lado tiene exactamente lo mismo. Un intercambiador y un ventilador. De forma que, de forma sencilla, lo conectamos así, ¿no? Entonces, nosotros le metemos electricidad a este compresor y va a hacer que este circuito se mueva. Entonces, pensad que aquí tenemos presión baja y temperatura ambiente. ¿Sí? A un gas, que es, como es un compresor y no es una bomba, es gas, así os podéis acordar de qué parte es qué, porque aquí va a haber un cambio de estado, va a haber gas y líquido. Entonces, donde esté el compresor, siempre gas. Entonces, en un gas, cuando tú utilizas un compresor, lo que estás haciendo es aumentar la presión. Y al igual que se aumenta la presión, se aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, imaginemos que esta temperatura está a 50 grados, por poner un número. Si nosotros hacemos circular un gas a 50 grados y le hacemos circular el aire de nuestra casa a 20 grados, pues nos lo puede calentar a 30, imaginaos. De forma que un gas a 50 grados lo que hace es ceder calor a un aire que entra a 20 y sale a 30. Y por el hecho de que le hemos cedido calor, se ha enfriado. Y entonces tenemos, en ese proceso de enfriamiento, pasa de gas a líquido. Entonces, a alta presión tenemos temperatura interior. Por ejemplo, esos 30 grados. ¿Se entiende? Es decir, hemos pasado un gas, hemos cedido el calor, y ese gas, por ceder calor, está a la misma presión, pero ha bajado su temperatura porque le hemos cedido calor. Entonces, un líquido en una válvula de expansión lo que hace es pasar de alta presión a baja presión, porque cambia la sección. Entonces, se cumple que bajamos mucho la presión y como consecuencia bajamos también mucho la temperatura. ¿Cuánto? Unos menos 10 grados. Esto se cumple más o menos, este rango de temperaturas. Entonces, si hacemos circular un líquido a través de un aire exterior, el aire ambiente, que normalmente estará en invierno a 0 grados, le hacemos circular un líquido a menos 10 grados, entonces lo estamos calentando, ¿no? Menos 10 grados, y pongamos que llegue a 0 grados, que es la temperatura ambiente. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es coger calor del ambiente y llevarlo a la casa, o al depósito, o a donde sea. Esto se entiende, ¿no? Entonces, esto, para que no os coman mucho la cabeza, esto es una bomba de calor. Y la bomba de calor puede ser aerotermia, si coge el calor del aire, geotermia, si esto lo metemos en el suelo, o puede ser hidrotermia o acuatermia, si esto lo sacamos de un pozo o de agua, de la que sea. Pero al final todo es bomba de calor. Entonces, ahora que nos venden la aerotermia es, cogemos calor del aire y lo metemos en el agua. ¿Sí? Una bomba de calor, esto existe desde hace mucho tiempo. Bien, entonces los paneles termodinámicos lo que hacen es sustituir este intercambiador. Este intercambiador físicamente es como el radiador del coche con el que habéis venido. O sea, es un tubo y unas aletas de cobre y un ventilador, exactamente igual. Entonces, en vez de eso, lo que hacen los termodinámicos es poner un panel. De forma que aprovechan el sol, porque calientan este agua, aprovechan el aire, porque el aire está más caliente que el fluido que hacemos circular por dentro, y aprovechan la lluvia, porque la lluvia está más caliente que menos 10 grados. ¿Se entiende? Claro, entonces, aunque esto esté sombreado y no hay irradiación para todos, como hay aire, pues obviamente aprovecha el calor. ¿Se entiende esto? Entonces, esto es solo para instalaciones en las que aquí queremos calentar. Imaginaos que esto es un depósito y un serpentín. Estamos cogiendo el calor del sol, del aire y de la lluvia y lo estamos metiendo en un depósito de agua a costa de consumir electricidad. Entonces dicen, tenemos mejor rendimiento que una aerotermia porque tiende a calentar algo. Yo esto estoy un poquillo, pero bueno, hay datos, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué cumple código técnico? Ojo,
comparar esta instalación frente a una solar térmica convencional. Igual la producción de calor es la misma, pero el consumo eléctrico no es el mismo. Entonces, ojo, que esto hay que computarlo, porque básicamente, para que tengáis un número, con la nueva actualización de emisiones equivalentes, por cada kilovatio hora consumido de gas, son 2 kilovatios, bueno, para que tengáis el número, 1 kilovatio hora de gas son 0,2 kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera. Si 1 kilovatio hora de electricidad son prácticamente 0,38 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Es decir, que consumir 1 kilovatio hora de electricidad es casi el doble de emisiones que el de gas. Se ve, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo consumir lo que consume una bomba que consumir unas 100 veces más que lo que consume un compresor. No es ninguna tontería. Entonces, no vale la justificación tradicional del código técnico para los paneles termodinámicos. Y solo pueden ser utilizados los termodinámicos para el agua caliente sanitaria. Porque alguien diría, ostras, ya que tenemos calor, hagamos también para la calefacción. Pero entonces yo le preguntaría, ¿y en invierno qué hacemos con esto? O sea, en verano. Porque en verano queremos quitar calor de la casa y tirarlo a través de los paneles, que encima están más calientes y por lo tanto me cuesta más tirarlo. Claro, lo veis, ¿no? Entonces, solo es válido para el agua caliente sanitaria. ¿Cómo lo veis? ¿Se ha entendido más o menos? O sea, una vez que hemos entrado en detalle, vuelvo a simplificar el mensaje. Recordad que hemos dicho, una bomba de calor era una caja negra que le metíamos electricidad, cogía calor de un sitio y lo metía en otro. Esto es el depósito, esto es el ambiente o los paneles termodinámicos, y lo que lo estábamos comparando era unos paneles térmicos con una bomba, y esto lo llevamos a un depósito. ¿Sí? Entonces, que hay que comparar también estos consumos eléctricos, que obviamente son muy diferentes. ¿Se entiende? Era duda, estoy seguro que tenéis. Pero si funciona con una bomba de calor, ¿para qué pones un panel solar? Ya. Bueno, lo que dice, pero esto hay que... Lo que dice la teoría ahí es que, claro, como le está dando irradiación a los paneles, entonces tiende a calentarse un poco más, ya han visto los hombres que están. Pero tiende a calentarse un poco más y por lo tanto, como el rendimiento, el COP, que se llama, pero para que os hagáis una idea, el rendimiento de estas máquinas depende de la diferencia de esta temperatura con esta. O sea, si esto está más caliente me cuesta menos energía pasar calor aquí. Si está más frío me cuesta mucho ese salto, ¿no? Entonces dicen, claro, es más eficiente, pero por otro lado yo le diría, ostras, pero es que la eficiencia de este intercambiador es mucho menor que la otra que un intercambiador de los de aerotermia, porque solo por superficie de contacto con el aire es muchísimo mayor el de recuperador, o sea, el del intercambiador de tu coche, del radiador de tu coche, que el de estos paneles. No sé si he respondido a tu pregunta. Seguramente, ¿por qué no los pones sin sombreamiento? Ya, pues por lo que quiere es vender cantidad de paneles. Es absurdo, sí. Una paridad. Sí, pero date cuenta de esto, y este es el truco que tenéis que tener siempre aquí en la retaguardia. El éxito de esta venta o de esta instalación, que en definitiva es una venta, es que el cliente esté contento. ¿Y por qué está contento? Porque tiene suficiente calor como para notar confort. ¿Cuándo estará descontento? Al cabo del mes o de los 2 meses, cuando tenga que pagar la factura eléctrica. Pero como esa factura eléctrica no es solo de esta instalación, sino que está repercutida en más cosas, no solo se lo va a achacar a esto. Imagínate un edificio nuevo, ya no tendrías la comparación del histórico. ¿Ves? Entonces, que está difuminado ese consumo. Entonces, el éxito de esta instalación es que el usuario tenga confort. Pero el éxito real de esta instalación es que tenga confort y gaste poco, que para eso se ha puesto los paneles. Y eso es lo que va a difuminar con el resto de consumos.
De hecho, a mí ya me han llegado casos de decir, oye, yo no quiero aerotermia porque me consume mucha electricidad. ¿Vale? O sea, que eso no es una tontería. ¿Y los Pero- paneles de qué están hechos? ¿Son iguales a los no, vale, esa es otra. El panel es dos chapas de aluminio estampados, ¿vale? Esas dos chapas. Una es prácticamente plana, no llega a ser plana, tiene unos canales así y la parte de abajo es exactamente igual. De forma que lo que por un lado entra gas acaba siendo líquido porque ha condensado, ha evaporado en este caso. Recordad, claro, en este caso, como le estoy metiendo calor, el fluido que me venía, el fluido que me viene frío se evapora. Entonces, como se evapora, pues es el evaporador, ¿no? En estos canales pasa tanto el líquido como el gas. Entonces, constructivamente, veis que el panel termodinámico no tiene doble carcasa, es simplemente, veis aquí los canales. Y estos canales se acaban juntando aquí en medio y aquí tiene las conexiones. Y veis que es un panel súper fino. Claro, este panel no tiene sentido que esté aislado del ambiente, porque si estuviese aislado del ambiente no captaría también por convección. Por eso no está aislado. No tiene sentido aislado. Más barato. Hace falta una bomba para la circulación El propio compresor. Ah, Se ve, ¿eh? La lluvia, ¿por qué la pones? Claro, porque tú imagínate que por aquí vamos a dibujar estos son los conductos del panel, este es el panel total, por aquí le entra agua a menos 10 grados y por aquí le sale vapor, porque es un refrigerante especial, no es agua, sale vapor a 0 grados, imaginaos, porque la temperatura ambiente está a 0 grados. Si por aquí que hay una gota de lluvia, la gota de lluvia está a más de 0 grados. Entonces le transfiere calor por el hecho de que está a más temperatura a esto que el promedio está a menos 5 grados. Por eso absorbe la lluvia. Pero es como... En países lluviosos o lugares lluviosos, ¿cuál es la relación respecto al consumo? No lo tengo estudiado, o sea, no sé el número, sí que es número, habría que ver la pluviometría del sitio y la temperatura. Y en función de eso podríamos cuantificar. Pero claro, tiene que haber mucha lluvia para que se Si pueda... consume electricidad, o sea, en estos lugares obviamente no sale rentable, pero ya si se va a un lugar con más actividad de lluvia, Claro, podría. yo ahí te recomendaría que fuesen dos cosas, que fuese un clima tropical, más o menos, porque sería la temperatura ambiente no es muy baja, por lo tanto, esta temperatura ambiente, que aquí decimos 0 grados, pues igual es 20 grados, en un clima tropical, y además tienes mucha lluvia. Lo bueno de la lluvia es que el agua tiene un calor específico 4 veces mayor que la del aire, ¿no? Entonces, tiene más capacidad de cederle calor en este caso al panel. Entonces, es bueno la lluvia en ese caso, sí. Pero, claro, yo me cuestionaría si este tipo de paneles es el que yo necesito o hay que redimensionar y replantear este tipo de paneles. Ya no sería solar, seguro. Y si yo quiero lluvia, no los pondría tan inclinados, los pondría un poco más verticales porque así tengo más superficie, o sea, está más enfocado a la lluvia, ¿no? Lo bueno de un clima tropical es que en un clima como el de aquí, que estuviese a 0 grados, si lo quiero el agua a 60 grados, tengo un salto térmico de 60, pero en un clima tropical tendría un salto térmico de 40. Y como el salto térmico es menor, el consumo eléctrico sería menor. También te digo, en esos casos, la electricidad no la consumar de la fotovoltaica, porque si está lloviendo, no. Entonces iría a un aerogenerador, pero si hay lluvia, no sé si habrá mucho aire o no, depende. Y si no, si hay algún recurso hídrico, pues por intentar que esto sea renovable del todo. Porque una cosa es de dónde venga la electricidad, que puede ser renovable, y otra cosa es eficiencia. Recordad, ¿no? Pero se encarece más Sí. la instalación entera, porque habría que instalar la fotovoltaica y la... Estoy de acuerdo. Esto es el tiempo, los años,
y tú dices, mira, es que esto era la instalación inicial y me la has encarecido. Ahora la siguiente pregunta, en función de la instalación, es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto se va a amortizar esto? Y imagínate que tú solo pones una aerotermia normal y entonces, como la aerotermia consume electricidad, eso nunca se amortiza. O sea, no tiene sentido porque tú haces una inversión y luego tienes un consumo. Por lo tanto, tu flujo de caja acumulado va para abajo. O sea, los euros que tú ves en tu bolsillo, tienes la inversión y luego tienes un gasto. Sin embargo, si esta electricidad la suministra un equipo renovable, la inversión es más caro. Por ejemplo, unos paneles, pongamos que hay sol o que hay viento. Tienes un aerogenerador, tendrías una inversión más cara, pero sí que se amortiza, porque toda la electricidad o toda la energía que estás produciendo con esto y que no estás produciendo, por ejemplo, con una caldera para calentar este agua, es ese ahorro que te llevas. Pues cada año ese ahorro que estás consiguiendo lo vas contabilizando hasta que al final te compensa. ¿Vale? Entonces, con respecto a la aerotermia, en este punto te habría compensado. A partir de este año ya es más interesante esto. Y en cuanto a flujo de caja acumulado de amortización de payback, a partir de este punto. Entonces, por eso os decía el otro día que las renovables con respecto a las calderas o a las instalaciones convencionales han cambiado la filosofía de las instalaciones. Por esta razón, a las renovables se les exige una amortización y a una caldera nunca se le va a exigir una amortización, porque nunca va a haber una amortización. Tú puedes amortizar una caldera si lo comparas contra otra caldera más vieja. ¿Vale? Entonces, una te costará más, pero te ahorrará, te consumirá menos, entonces a partir de este punto te interesará la buena. Y antes no. Pero netamente, del dinero que tú tenías antes y vas a tener en futuro, solo la renovable es la que es capaz de ser amortizable. ¿Se entiende? Si queréis, hacemos un descanso de 5 minutillos 10 máximo y seguimos.